Gozaos, gozaos, Emmanuel. Feliz domingo para todos. Les invito para que juntos escuchemos y meditemos la palabra del Señor. Del Santo Evangelio según San Lucas. La gente le preguntaba a Juan el Bautista, ¿qué debemos hacer? Él contestó, quien tenga 2 túnicas, que dé una al que no tiene ninguna, y quien tenga comida, que haga lo mismo. También acudían a él los publicanos para que los bautizara y le preguntaban, Maestro, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Él les decía, no cobren más de lo establecido. Unos soldados le preguntaron, ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Él les dijo, no extorsionen a nadie ni denuncien a nadie falsamente, sino conténtense con su salario. Como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizá Juan era el Mesías, Juan los sacó de dudas diciéndoles, es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él tiene el bieldo en la mano para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en su granero y quemará la paja en un fuego que no se extingue. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba al pueblo la buena nueva. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, estamos ya en el tercer domingo de este tiempo del Adviento. Este domingo en la liturgia es llamado el Domingo de la Alegría. La alegría que nace de la certeza de saber que el Señor ya está cerca. La alegría no es solamente una risa o una carcajada. La alegría es el sentimiento que se produce de tener una certeza. Como por ejemplo, cuando esperamos alguna visita muy querida para nosotros y que dice, ya he llegado a la ciudad, solamente me falta llegar a tu casa. Ese es precisamente el sentimiento que se produce, ya voy a ver a esta persona. Así, este domingo es llamado el Domingo de la Alegría. La palabra de Dios, la primera lectura, la segunda, enfatizarán precisamente ese sentimiento de alegría. Se lo repito, estén alegres en el Señor, dirá hoy San Pablo. Canta, hija de Sión, regocíjate, Jerusalén, dirá el profeta en la primera lectura. Y el Evangelio nos da a conocer una serie de advertencias, de mandamientos que llevan precisamente a buscar la paz interior, la alegría de estar en paz con uno mismo y con Dios. Meditemos pues esta palabra de Dios que hoy hemos escuchado. Fíjense, nuevamente vuelve a escena Juan el Bautista. Aquel que hace 8 días escuchábamos, preparen el camino del Señor, hagan rectos sus senderos. Y entonces, hoy hemos escuchado que cuando escuchan su predicación, le preguntan, Maestro, ¿qué tenemos que hacer? Yo aquí veo la primera enseñanza para nosotros en este domingo. Y la primera enseñanza está precisamente en que hemos cada uno de nosotros aprender a tener una sana inquietud, un deseo sincero de consultar a quien puede orientarnos en nuestra vida. Hermanos y hermanas, vivimos una época donde difícilmente escuchamos consejo. Vivimos en una época donde parecería que nadie se deja corregir. Todo mundo sabe qué es lo que hace. Cuando, por ejemplo, un padre de familia le llama la atención a un hijo o a una hija, yo sé lo que hago, ya estoy grande. Hoy la enseñanza primera del Evangelio es aprender a consultar a quien puede orientarme. Porque aquellos que le preguntan a Juan el Bautista qué debemos hacer, a nosotros nos enseñan que debemos tener la humildad necesaria para preguntar hacia dónde vamos en el camino de nuestra vida. Porque muchas veces nuestro juicio no alcanza para juzgar nuestro camino.
Muchas veces nuestra mirada no abarca todo el espacio de nuestra vida. Es imposible que seamos los médicos de nuestros propios males. Todos necesitamos la orientación, todos necesitamos la luz que dirija nuestros pasos. Y desde luego, quien puede dirigirnos por excelencia es Dios con su palabra. Quien puede orientarnos es el Señor. Aprendamos a escucharle, aprendamos a oír su voz, aprendamos a oír su palabra misericordiosa que quiere lo mejor para nosotros. Así, cuando se le pregunta a Juan el Bautista qué es lo que tenemos que hacer, él responde. Y lo hace centrando la atención en tres cosas que me parece se derivan de las preguntas que le hacen. Juan el Bautista nos muestra que la conversión no es solamente un sentimiento que nos lleve precisamente a darnos vanos golpes de pecho. La conversión es precisamente el ejercicio de la justicia en nuestras responsabilidades diarias. Por eso Juan el Bautista es aquel que habla sin rodeos. Es aquel que denuncia las incoherencias. Es aquel que sabe perfectamente dónde está parado. Es aquel que conoce el mundo, que conoce hacia dónde vamos y conoce lo que hay en el corazón humano. El profeta sabe lo que hay en el corazón del hombre y le va a hacer ver el error, le va a hacer ver la equivocación y le va a hacer ver también el camino hacia donde debe dirigir sus pasos. Por eso, hoy con Juan el Bautista tenemos que nos pone el acento precisamente en el egoísmo, en la codicia y en la corrupción. El egoísmo. ¿Qué tenemos que hacer? El que tenga 2 túnicas, que regale una, y el que tenga comida, que haga lo mismo, dice hoy el Bautista. Muchas veces el egoísmo nos lleva a encerrarnos. Muchas veces el egoísmo hace que la dureza de la vida no nos enseñe a ser sensibles ante los demás que sufren. Estamos acostumbrados al yo, mis vacaciones, mi trabajo, mi esfuerzo. A nadie le he pedido, a mí me ha costado. El egoísmo tantas veces nos encierra y no nos deja ver más allá del horizonte. Por eso, la primera actitud de la conversión en este domingo es ver más allá, es dejarnos orientar, es precisamente ver la necesidad del otro. La misma escritura afirma que hay mucha más alegría en dar que en recibir. Segunda cosa que hoy nos subraya el Bautista, la codicia. La codicia, hermanos y hermanas, nos lleva a tener en los bienes materiales nuestro corazón. Y así, cuando alguien tiene un buen automóvil, quiere tener otro mejor. Cuando alguien tiene una buena computadora, le hace falta otra mejor. Cuando tiene un reloj, le hace falta uno que sea más actual. Cuando alguien tiene un celular, etcétera, quiere siempre más. La codicia no debe llevarnos a que seamos ávaros, a que deseemos lo que no tenemos. Por el contrario, un corazón honesto consigo mismo es capaz de saber disfrutar lo que tiene, de saber disfrutar lo que Dios mismo le ha dado. Y otra cosa que denuncia hoy el Bautista, la corrupción. Estamos tan acostumbrados a que la corrupción la vemos en nuestras autoridades. Nuestras autoridades, decimos, son corruptas. Los que tienen el poder, los que mandan, son los corruptos. Y es cierto, muchas veces tenemos el derecho de exigir la justicia, pero hoy también es una invitación a mirar hacia adentro de nosotros mismos. ¿Qué tan honestos somos con nosotros mismos y con las personas que nos rodean? Cuando no somos honestos, estamos siendo corruptos. Cuando no somos capaces de portarnos como lo haríamos delante de los demás, estamos alimentando la corrupción. Y la corrupción en todo sentido, la corrupción en todo nivel. Por eso el Bautista hoy denuncia y habla sin rodeos. Eso no está bien. Para preparar el camino del Señor hay que quitar todo aquello. Eso es precisamente lo que debemos enderezar en nuestra vida. Otra cosa que me llama mucho la atención es que Juan el Bautista toma el lugar que le corresponde. Dice el Evangelio que muchos estaban a la expectativa. Muchos pensaban que Juan era el Mesías. Y sin embargo, él tiene la humildad necesaria para decir no. Detrás de mí viene uno a quien ni siquiera yo
soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. Es decir, Juan el Bautista, como precursor, tiene claro precisamente cuál es su papel. No toma el papel del Mesías. No se muestra avaro en ese sentido. No se muestra protagonista, sino sabe señalarnos quién es Jesús. Sabe señalarnos quién es Dios y sabe tomar precisamente su lugar. También en ese sentido, esto es una enseñanza para nosotros. Porque lejos de ser los protagonistas en la Navidad, lejos de ser el centro de atención, lejos de ser lo más importante en nuestra vida, tenemos que reconocer: Dios es el protagonista, Dios es el centro de nuestra vida. Mi vida debe girar en torno a Dios. Debo tener la humildad necesaria para saber precisamente a reconocer a Dios en medio de mi vida, para darle el lugar que requiere. Qué importante es entonces en este domingo, hermanos y hermanas, que sepamos pedir consejo. Hoy que estamos en el año de la misericordia, tenemos que recordar que una de las obras de misericordia es dar consejo a quien lo necesita. En el catecismo aprendíamos las obras de misericordia corporales y espirituales. Y la primera que mostraba en el aspecto espiritual es esta: dar consejo a quien lo necesita, orientar en su vida. Por eso, para recibir un consejo y una orientación, es necesario tener la humildad. Es necesario saber que todos necesitamos quien nos ayude a discernir cada una de las situaciones de nuestra vida. Y eso solamente puede hacerlo Dios con su gracia y con su amor. Por eso, en la medida en que nosotros avanzamos hacia el encuentro de Jesús, en la medida en que avanzamos en este Adviento para recibir al Señor, tenemos que ser conscientes de lo que hace falta en nuestro corazón. ¿Hay en tu corazón egoísmo? ¿Hay en tu corazón codicia? ¿Hay en tu vida corrupción? Es tiempo de enderezar los caminos para así preparar mejor la venida del Señor. Que sigan teniendo un excelente domingo. Gozaos, gozaos.